muy necesaria. Sí. Bueno, a ver, comentanos detalles. Bueno, en ¿no? principio, un poco lo que decía David Cufré, cambia en la Argentina una forma de entender cómo y de qué manera los sectores que tienen capacidad económica van a tener que pagar el gas y la luz lo que valen, ni más ni menos que eso, lo que valen. Y el resto de la sociedad va a tener un alivio en su bolsillo porque va a haber un Estado que le va a otorgar un subsidio. Entonces hay tres categorías. Los sectores con gran capacidad económica, que tienen ingresos para sostener la factura sin que el Estado ayude, y un gran porcentaje de la población, sectores medios y bajos, que también van a tener un alivio en sus facturas a partir de un subsidio. Los más bajos con un peso mayor de subsidio, los medios con un subsidio un poco menor. ¿Cómo se logra esto? Ingresando al RASE, al Registro de Acceso al Subsidio de Energía, que va a empezar a regir cuando se anuncie, si Dios quiere, en estos días. ¿Para qué? Para que todo el mundo entre, Gustavo. Es muy importante esto. Yo digo que todo aquel que lo necesite tiene que entrar. ¿Y qué nos tiene que decir? Apellido, nombre, DNI y cuál es el medidor de la factura de luz y de gas de su casa. Un dato... Este dato es fundamental. Es fundamental. Esto es importante, que sepan a quién depende en ese momento el medidor de tu casa. Porque, por ejemplo, estás alquilando. Bueno, sos usuario. Esa es la Claro. diferencia. Muchas preguntas tienen que ver. Yo soy inquilino, alquilo un departamento, el propietario no me deja cambiar la titularidad. No queremos que cambien la titularidad, queremos que nos digan quién es el usuario del servicio de gas y de electricidad en un departamento, en una casa, en un campito, donde estén viviendo, tienen acceso a pedirnos el subsidio, siempre y cuando nos declaren cuál es el medidor. Claramente en ese registro de acceso fácil, en 5 minutos van a poder contarnos no solamente quién lo solicita, sino quién conforma el hogar. Porque está claro que lo que buscamos acá es proteger a las familias, que muchas veces uno de los dos tiene trabajo o los dos tienen trabajo y ahí se suma el ingreso. ¿Para qué? Para que todos aquellos matrimonios o parejas o convivientes que tengan un ingreso por arriba de los 330.000 pesos inmediatamente quedan excluidos del subsidio. ¿Por qué? A mí me gusta decir no porque son ricos, sino porque hay capacidad económica para pagar la factura. Luego habrá gente muy rica que también va a quedar excluida, pero la Argentina tiene que empezar a dividir quienes tienen la posibilidad de pagar la factura de luz y no por eso van a restringir el consumo de su vida, que es lo que buscamos en definitiva, poder seguir sosteniendo la demanda interna con los salarios que no están por las nubes para que no haya una restricción de los fines de semana, que la factura realmente la puedas pagar y va a haber un Estado que te va a acompañar. Pero además me parece, Victoria, que en esto el gobierno ha sido claro, lo hablábamos días atrás con el ministro Guzmán. En el 2020 el gobierno congeló tarifas. Totalmente. No hubo ningún aumento. El año pasado hubo un aumento. Solo. Y de un dígito. No era el 1300% del macrismo que te lo dio por la cabeza. Y este año va a haber... Este año ya hubo aprobado para audiencia pública. Para todos los segmentos que tienen subsidios, hay que leerlo así, el 90% de los que queremos proteger se dividen en dos sectores, los sectores medios y los bajos. Los bajos ya han tenido un aumento que es hasta el 20% y los medios ya han tenido un aumento de hasta el 42%. Esos porcentajes de aumento es con un subsidio, porque si no el aumento debería ser mayor. Entonces, ¿qué decimos? Ingresen al RASE, nos cuentan cuál es el medidor, cuál es su apellido, nombre y DNI, y el Estado conoce con el DNI cuál es el ingreso de esa persona o de su conviviente y cómo se conforma el hogar. Tratamos de proteger a todos los sectores que sabemos que hay que proteger, pero esos sectores que hay que proteger les tenemos que decir que igual ingresen, porque yo puedo saber a la perfección los 4.300.000 jubilados y pensionados de la mínima del país, pero no tengo la certeza de que esa jubilada, a la que quiero cuidar, tenga el servicio a su nombre. Me lo tiene que venir a decir. Si me lo dice, va a haber menos, claramente, error en la categoría de los sectores bajos y los sectores medios. Por eso decimos, este registro vino para quedarse. Altas, bajas y modificaciones. Quien hoy no esté en condiciones de pedir subsidio porque tienen los dos trabajos y están arriba de los 330.000, quizás en un año, esperemos que no, uno de los dos pierde el trabajo y viene a pedir el subsidio. Con lo cual es un registro que va a estar en permanente actualización y movimiento con las distribuidoras, no solamente del AMBA, sino de todo el país. Incluso no hay que tener miedo porque los que hoy están recibiendo una tarifa social van a seguir recibiendo la tarifa social. Es muy importante pero no porque, ese punto. Claro, no es porque muy se importante. inscriban, no van a perder nada. No. Porque viste que enseguida, lamentablemente, empiezan a meter miedo, que para qué, como cuando decían con la SUBE que te iban a perseguir, viste,
los principales perseguidores de la Argentina. Dos cosas importantes que vos decís ahí. Las tarifas sociales tienen la reglamentación cada provincia. Una persona de Córdoba que tiene tarifa social no es exactamente el mismo universo que en la provincia de Buenos Aires, ni en Entre Ríos, ni en Misiones. Como esto es un programa nacional de subsidios justos, lo que queremos hacer es implementar subsidios justos. ¿Por qué? Porque el dinero del Estado puesto en quien no lo necesita es un crimen en Argentina con estos niveles de desigualdad. Este esquema de subsidios justos hace que todas las bases de todas las provincias con tarifa social sea analizada por justamente el registro de acceso al subsidio, para ver si realmente cumplen. Pero la protección está dada si venís y te inscribís. Después, claramente, veremos cómo y de qué manera vamos protegiendo. Exacto. El espíritu del presidente de la Nación, Gato, es proteger a todos aquellos que necesitan del Estado para que no haya un golpe al bolsillo. Tan es así que pudiendo hacer la tarifa plena en el mes de agosto, la implementación la hacemos en 3 cuotas bimestrales. ¿Qué quiere decir? Si vos me pedís el subsidio, inmediatamente te digo que no te corresponde, el aumento ni siquiera te llega en el mes de agosto, te llega 1/3 en agosto, 1/3 en octubre y 1/3 en diciembre. ¿Para qué? Para que si no pediste el subsidio y estabas distraído y te dio fiaca entrar a la página del RACE, cuando te llegue el primer aumento es una alerta. Che, acá me vino un aumento de 1.000 pesos de luz o de gas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, me olvidé de hacer el trámite del subsidio. Claro. Vení a hacerlo. Esto es muy importante. Yo creo que lo que tenemos que hacer es llevar tranquilidad. Hay un gobierno que no quiere seguir gastando el dinero público en los sectores que no lo necesitan, que nunca lo piden y que realmente pueden pagar lo que la energía vale. ¿Para qué? Y para construir un país más justo, con mayor acceso a los servicios de electricidad y de gas de todo el país. 16 millones de medidores tiene la Argentina. El 25%, Gato, no corresponde ni a personas vivas en este país. Esto tiene que ver con que queremos cambiar esa lógica. Claro. Las distribuidoras le facturan a personas fallecidas y necesitamos cambiarlo. Eso es un trabajo de la Secretaría de Energía con las distribuidoras para ir actualizando las bases de los fallecidos. Ese es un dato fundamental el que acabas de decir. Por eso tienen que entrar y decirnos, simple. También es podés clarificar. Estar viviendo, mira, es muy fácil. Yo es barajar y dar de nuevo. Tú, Nicolma, me decía el otro día, Victoria, yo vivía en una casa donde la persona estaba fallecida. Bueno, ¿qué tiene que hacer la persona si vive en una casa de un fallecido? Abuela, de un propietario incluso que le vendió la casa, pero nunca hicieron el cambio de los servicios. Se creó la categoría de usuario. Para esto, Gustavo, claro. Entrás y me decís simplemente apellido, nombre, DNI y qué medidor de gas y de luz estás utilizando. Con esto inmediatamente nos permitís que te ayudemos, que protejamos o que directamente te pasemos a tarifa plena. Esa tarifa plena rige retroactiva el 1 de junio, primer aumento en agosto, pero un aumento que es 1/3 de la tarifa plena que se va a completar recién en el mes de diciembre. ¿David? Sí, Victoria, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, digamos, para anotarse en el registro? ¿Tanto los ingresos bajos como los ingresos medios o los ingresos bajos, que son los que cobran planes sociales en general, la asignación por hijo, no tienen que anotarse? Todos. Todos. Tienen que anotarse por un simple motivo. Porque nosotros conocemos, y el decreto así lo dice, asignación por hijo, potenciar, progresar, tarjeta alimentar, jubilados y pensionados y todos los programas de transferencias. Tenemos las bases desde el Estado muy organizadas. ¿Sabés qué pasa con las distribuidoras? Esos medidores no están asociados a esta ciudadanía. Por ende, tenés fallecidos, tenés inquilinos no declarados, tenés una complejidad mayor. Por eso pedimos que entren esas personas, llenen, son 5 minutos de verdad. ¿Y eso se va a poder hacer por ANSES también, en las oficinas de ANSES? Hay 3 mecanismos. Primero, la aplicación Mi Argentina, que es la misma que usábamos para desplazarnos cuando estábamos en pandemia. Ya demostramos que tiene una circulación de casi 43 millones de consultas. Fue también parte de la estructura del Vacunate en Buenos Aires, por ejemplo, que fue una aplicación que logramos un nivel de vacunación tremenda. Ya esto también tiene que ver con algo que dicen antes no se hizo. Bueno, la Argentina entró, y esto fue un saldo de la pandemia positivo, a un nivel de actualización donde los usuarios para pedir trámites, el IFE, el último refuerzo de ingresos, hablábamos con Fernanda Raberta, 12,5 millones de argentinos ingresaron en 20 días a pedir un refuerzo de ingresos en donde solamente quedaron 7,5 millones. O sea, ya hay antecedentes. Hablamos de 16 millones de medidores. Si entran todos, es una circulación de datos que el Estado está acostumbrado a manejar. Aplicación de Mi Argentina, primera opción. Segunda opción, claramente queremos proteger a la población, por eso decimos las distribuidoras Edenor, Edesur, Eden, Edes, Edelap, las del interior, todas van a tener ese formulario para poder asesorar. Bien. Y por supuesto ANSES, que es nuestra ventanilla
única en protección a la población, que va a ser claramente también una ventana de ingreso del pedido del subsidio. Mucho interés, empiezan a lloverme las preguntas. Súmense con el hashtag Fugaducto Judicial a mi Twitter, @gatosilvestre, y todas las preguntas. Acá me preguntan, porfa, los que tenemos medidor prepago, ¿qué hacemos? Bueno, también todos, tarifa social, medidor prepago, todas las modalidades van a poder ingresar y contarnos cuál es el medidor que tienen, cuál es su nombre y su apellido y ver de qué manera nosotros seguimos protegiendo. De hecho, los medidores prepagos tienen claramente un costo de energía. Normalmente es como te falta con la carga del teléfono. Los sectores más vulnerables son los que lamentablemente terminan pagando más. Y esto es lo que queremos cambiar. Y muchas los sectores empresas más vulnerables tienen que tener mayor protección del Estado y los sectores más altos menor protección porque claramente hay capacidad para afrontar el pago de los servicios. Yo creo, Gustavo, porque recorro y escucho, la duda más grande era con esto que pudimos hacer en el artículo 6 del decreto, crear la figura del usuario. Es algo novedoso que nos permite no entrar en contradicción entre el propietario y el inquilino. A mí no me dejan cambiar el servicio, las consultas son reales. O sea, hay propietarios que te alquilan y te dicen, no, a mí los servicios me los dejás a mi nombre, yo no quiero saber nada con que vos te pongas la luz y el gas. Hay mucha cultura de esto, aunque la normativa es clara. Los servicios tienen que estar a nombre de quienes los utilizan. Por eso la categoría de usuario es central para quienes tengan los servicios a nombre de fallecidos, para quienes alquilen y no les dejen cambiar la titularidad de la facturación, y para todos aquellos que, como dicen ellos, están viviendo muchas veces de prestado, me prestaron una vivienda, la luz y el gas están a nombre de quien me prestó esta casa. ¿Cómo hago yo para que no me venga el aumento? Mira, sobre todo si otra. ese propietario tiene plata o Acá tiene hay un otra nivel pregunta. económico alto. Esto es de gente del interior, que tiene hijos estudiando en la capital federal. Muy bien. Dice, por favor, consultale, Victoria, cómo es el caso de los departamentos habitados por estudiantes que no tienen trabajo. Ese es el caso que te digo, que es muy importante porque es el que queremos proteger. Ese estudiante que vive en un departamento, que si yo me fijo el titular de la luz, quizás es alguien que tiene capacidad económica, yo no le puedo dar tarifa plena. No le podés, claro. Tengo que decirle a ese estudiante, que además seguramente es joven y sabe entrar, que entre al RASE, me diga cómo se llama, cuál es su DNI y cuál es claramente su medidor. A partir de ahí, si no tiene ingresos, si no tiene más de 3 inmuebles a su nombre, si no tiene más de 3 automóviles con una antigüedad de más de 5 años, queda inmediatamente protegido. Tenés que tener ingresos individualmente, este estudiante, por abajo de los 100.000 pesos para ser considerado una categoría media. A ver, eso, Victoria, te quería preguntar, porque se conoció el dato de la familia de 4 integrantes, que vos decías 330.000 pesos, que ahora es 348, 348 con el dato de Con el dato de hoy de la canasta. O sea, las familias de 4 integrantes que tienen ingresos por arriba de 348 van a la tarifa plena sin subsidios. Pero ¿qué pasa en una familia de 2 integrantes, o de 3, o de 5? ¿Cómo se mide? Bueno, siempre tenés los mecanismos de exclusión para irte a tarifa plena, no solamente con que se dé uno de todos estos que te voy a decir, ya pasa. Pero el nivel de ingresos, por el nivel de ingresos. No, pero no es solamente, es el nivel de ingresos. Está bien, pero yo pregunto por el nivel de ingresos. Si es el nivel de ingresos menos de 330, inmediatamente vas a tarifa media. Siempre y cuando no tengas ese nivel de ingreso en una combinación de más de 3 propiedades y más de 3 autos. Si yo vivo solo y tengo un ingreso de 280.000 pesos. No, inmediatamente ahí es el equivalente al adulto mayor, la canasta básica total. Ah, es el equivalente de adulto mayor. Ahí. Ah, en tu caso, si me declarás, si me venís a pedir el subsidio y me declarás que vivís solo y que tu ingreso es ese, te vas a sentir directamente excluido, te diría yo. Porque no te vas... En una familia de 2, un matrimonio, si los dos tienen ingresos, por ejemplo, lo mismo, 280.000. Si supera adulto equivalente, o sea, serían unos 96.000 pesos, 99.000 pesos por persona. Nosotros vamos a hacer una campaña, David, muy importante, que tiene que ver con que si se da lo de ingresos, si se dan las propiedades o se dan los automotores, aeronaves o embarcaciones, quedás excluido. Hoy me decía una persona que vive en Vicente López, yo tengo un velerito, por ingresos no supero, pero tengo un velero. Bueno, tenés capacidad económica para bancar la factura de luz y de gas, porque tenés capacidad económica para pagar la amarra del velero y necesitas que el Estado eso lo transfiera a otros sectores. Cada caso va a variar, pero lo importante es que tengamos este concepto. El 90% de la población que va a necesitar de un Estado que ayude a pagar factura de luz y de gas, lo va a tener. Es el 90% de los que tienen medidores. La Argentina tiene mucho más población
que medidores. A veces nos cuesta creer que esta Argentina, para poder extender el servicio de electricidad por red, el servicio de gas, también necesita de esta decisión de segmentar tarifas para empezar a trabajar en una red más potente de distribución de red, tanto de gas como de energía. Otra pregunta. Dice, es importante saber si los inquilinos, me aclaran 9 millones, van a tener tarifa social por la condición de inquilinos. En realidad, la pregunta ahí es si van a tarifa protegida, porque en realidad la tarifa social rige, como decís vos, y va a seguir rigiendo según cada provincia, pero lo que nace ahora es un esquema de subsidios nacionales en donde esa persona posiblemente, si tiene tarifa social, pase a estar dentro del segmento protegido. Vuelvo a repetir, la normativa nacional es diferente a las tarifas sociales de cada provincia, que tienen mucha diferencia entre las de Tucumán, con las de Santa Cruz, con las de la provincia de Buenos Aires. Por eso decimos, hay una nueva norma que es nacional, que va a impactar en todo el país y que busca proteger. Posiblemente el nivel de coincidencia entre tarifa social de cualquier lugar de la Argentina y el segmento de protegido de sectores medios o bajos va a coincidir muy altamente, pero no es exacto, no es que yo directamente coincido. Tengo que pasarlo por el filtro de lo que establece el decreto presidencial que se firmó hace apenas unas semanas. Acá Doris pregunta, mi nieta estudia y alquila en Córdoba. El dueño los obliga a poner la luz a nombre de la chica. ¿Cómo se hace para pedir el subsidio? Ella vive de la ayuda de la familia. Bueno, inmediatamente va a tener que entrar al RASE, registro de acceso al subsidio de energía, decirnos nombre, apellido, DNI, que vive sola y que no tiene ingresos, en la declaración misma lo va a tener que cargar e inmediatamente me carga el número de usuario con el medidor de gas y luz para lograr que el aumento de la tarifa sea siempre acompañado con el subsidio, que va a ser que ya no tenga de acá a fin de año ningún aumento. Todavía no está vigente el registro. En Hay los que próximos días avisar porque me pregunta. que estamos, como digo yo, comunicando esto, cómo viene. Seguramente entre jueves y viernes se dará la fecha de inicio del RASE, que va a ser para siempre, altas, bajas y modificaciones, con unos primeros 30 días muy fuertes de carga de información para poder devolverle al ciudadano si realmente le corresponde o no el subsidio. Hay un tiempo también de análisis de información. Lo importante es que todos los que tienen que quedar excluidos, cuando entren al RASE, van a ver inmediatamente la exclusión. Van a decir, no, yo acá no puedo pedir porque mi situación no es compatible con el ir a buscar al Estado el subsidio. Agotadas las preguntas, no sé si Juan querías hacer alguna pregunta. Iba a ir para la política. Vamos, Vaya, a ver, Juancito, vaya. claro. ¿Puedo? Sí. Buenas noches, Victoria. ¿Usted ¿Cómo vive andás, Juan? soltero? ¿Tiene alguna pregunta? Usted es soltero, ¿no? Yo soy inquilino. ¿Y? Estado civil. Ya sabe cómo tiene que hacer el trámite, todo. Sí, escuché atentamente, Falta de por raza. Pero supuesto. solo usted. Yo vivo solo, Ah, sí, bueno. sí. En ese caso, una persona que vive sola, un inquilino que vive solo... Ahí está, úseme de ejemplo, Cufré. Ahí, el adulto equivalente de la canasta del INDEC son 3 canastas y media, son 113.000 pesos. O sea, en el caso de él, si tiene ingresos superiores a 113.000 pesos, se queda sin subsidio, sería así. No. En el caso de él, no, vamos de nuevo. Inquilino que vive solo. Inquilino Cufré, que vive solo, no él me va a haga- pedir el subsidio porque cuando entre le va a decir, ¿usted gana más de 3.30? Claro. No, ya está, ya quedó adentro. ¿Usted tiene más de 3 ¿Pero por propiedades? qué No. 330 si vive solo? Va, porque el ingreso de la exclusión a la plena es sobre el monto de la canasta básica tipo 2, que es la que acabas de anunciar vos, que se publicó hoy. Esos son los mecanismos de exclusión. Luego él va a pedir el subsidio y analizaremos, porque hay una declaración jurada que él firma, para que analicemos con todos los datos del Estado, que son muchísimos, si a Juan efectivamente le corresponde o no el subsidio. Se ríe, Bien. ¿por qué se ríe? No, porque me usan de ejemplo. Ahora me van a mirar no. detalladamente todo. Y sí, obvio, como El debe aumento, ser. el aumento de Como la debe tarifa ser. plena va a ser progresiva, no. Claro. Me resulta más cómoda esta charla que a donde A la ver. orientaba Silvestre igual. Pero Victoria, quería consultar puntualmente por las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación. Habló durante más de una hora ayer en el acto de la CTA y dejó algunas definiciones y también, obviamente, dejó alguna tensión con los movimientos sociales, ¿no? Habló de tercerización de los planes sociales y dijo, el peronismo puntualmente es laburo. ¿Cómo lo ves vos y cómo ves esta discusión? Bueno, es una discusión que viene hace un tiempo largo, no solamente en los dichos de la vicepresidenta ayer, sino parte de nuestro frente, que es un frente, Juan, que todo el tiempo estamos viendo la heterogeneidad. Hay una homogeneidad en que Argentina queremos construir una Argentina que crezca, que redistribuya, que incluya, pero evidentemente en algunos de los temas importantes de la agenda que tiene que ver con
planes sociales o salario básico universal, por ejemplo. Nos ponemos de acuerdo todos, yo creo que incluso dentro de la UTEP, dentro de la unidad de esa enorme cantidad de movimientos sociales, hay también distintas miradas. Por eso digo, me parece que tenemos que dar una discusión seria y de fondo. La Argentina viene creciendo, cómo vamos a incluir al mundo del trabajo, pero yo de verdad, porque recorro, porque camino, tengo un enorme agradecimiento, porque sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos muy complicados, esa red comunitaria genera un vínculo en la Argentina muy fragmentada, muy desigual, con mucha vulnerabilidad, que de no ser por esos sectores vinculados a la iglesia, a los movimientos sociales, con distintas características, no son todos lo mismo. Pero y me está claro parece que hay que no algunos que hacen... apuntaba ahí, me parece que no apuntaba ahí lo de Cristina. Me parece que lo que vos decías al principio es un debate en una Argentina que crece. Es un debate. El gobierno lo está haciendo. No, y hay que con ver ahí planes cómo... que están pasando a un empleo Sí, formal quiero traer muy una interesante. tranquilidad. Hoy escuché y quiero ser clara con esto. La Argentina ni tuvo ni tiene ajuste en materia de inversión social. Querer decir que los planes sociales en la Argentina aumentaron producto de un ajuste en el Ministerio de Desarrollo Social o en el gasto de la inversión social es una mentira. Esto no es real, Gustavo. Nosotros desarmamos el IFE porque entendíamos que la Argentina tenía que pasar a una política del repro en su momento con más inversión. Aumentamos lo que fueron políticas universales en aquel momento, que fue tarjeta alimentar, pasando de 0 a 6, de 0 a 14 con inversión millonaria. Logramos el aporte solidario extraordinario y nos permitió de ese aporte solidario extraordinario 2 grandes políticas sociales que fueron la Secretaría de Integración Sociourbana que maneja Fernanda Miño, una mujer vinculada muy fuerte a la estructura de Juan Grabois, que maneja muy bien ese programa dentro del ministerio de Juanchi Zabaleta, y después la otra política que fue el Progresar. Jaime Persicle otra vez decía 1.600.000 becas Progresar tiene la Argentina gracias a ese volumen que nos permitió recaudar vía el aporte solidario extraordinario. Entonces, ahora, hay movimientos... Tarjeta alimentar. Todo esto es una enorme inversión social. No, claro. no hubo ajuste ni en el 2020, ni en el 2021, ni hoy en el 2022. Pero además, ¿qué ajuste puede haber cuando el propio fondo ha dicho y ha destacado el crecimiento del presupuesto en los ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Educación, Salud y Desarrollo bueno, Social? Está clarísimo. Entonces, lo que decimos es la política social. No podemos tener una lectura de que los planes en la Argentina aumentaron. Aumentaron, como dijo Cristina ayer, en la gestión de Mauricio Macri muy fuerte, porque la Argentina se derrumbó en el año 2018, 2019, con una virulencia tremenda. Se cayeron 23.000 pymes del sistema productivo, 245.000 empleos privados, y eso tuvo un correlato que fue cómo se sostenía. A partir de la llegada de Alberto Fernández, políticas universales son parte de nuestra agenda. Tarjeta alimentar, con una gran batería de políticas de ANSES, refuerzos de ingresos, bonos a los jubilados, políticas de transferencias que garantizan que las personas puedan acceder de manera fácil a esta ayuda del Estado. Ahora, la discusión de los planes sociales, yo invito acá a que participen en el debate que se vienen llevando la UTEP y la CGT para ser conscientes de que la Argentina crece, el año pasado 10.3, este año, primer trimestre, 6.1, Gustavo, y estas incorporaciones a la formalidad son mucho más lentas de lo que quisiéramos. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente trabaje ¿vos no como creés trabaja en el barrio? que yo decía al inicio del programa, no me parece que haya relacionado a la vicepresidenta a movimientos sociales que uno los ve que laburan? Ahora, ¿vos no creés? El otro día decían desde el propio Polo Obrero que les exigían un 2%. Ahí, ¿no creés que hay una utilización política y que organizan marchas en contra del gobierno y están haciendo una utilización política de esos planes? Por eso decimos, ahí es donde tal vez no hay que está haciendo Juanchi una tarea de auditar. Bueno, no hay que generalizar. Claro. Las conductas, incluso hay denuncias. De hecho, el ministro Arroyo y hoy también Juanchi Zabaleta tienen un 0800 para las denuncias de estos que intentan justamente captar parte de las transferencias del gobierno en los sectores más vulnerables y también en las mujeres que salen todos los días justamente a hacer tareas comunitarias de limpieza de arroyos, de limpieza del barrio, de reconversión de basura, de talleres textiles, de comedores comunitarios. Uno ve esa estructura en el conurbano y en toda la Argentina. Ahora, siempre hay, como digo yo, algunos sectores que lamentablemente hicieron de esto una práctica muy tremenda, que es la extorsión. Y esto se ve también en lo que declara el Polo Obrero, pero también otros sectores que han hecho esta práctica, algo que sí hay que señalar y sí hay que permitir denunciar. Y de hecho ahí ocurren las bajas
que lleva adelante Exacto. el ministro Zabaleta. Pero creo que la discusión de cómo hacemos para que ese millón de planes sociales encuentre rápidamente empleo formal, todos los derechos de los trabajadores, es una discusión. Están quienes plantean, incluso Barrios de Pie, presentó un proyecto de ley que es salario básico universal, de la mano también de un sector como lidera Juan Grabois, que quieren un salario básico universal y que se desarme la estructura del potenciar trabajo, pero siempre va a haber en esos sectores, y creo que es lo más para mí, para reivindicar, la organización comunitaria que se da en esos sectores. No es lo mismo personas individuales que cobren transferencias que una comunidad organizada, por ejemplo, en Villa La Cárcova, junto al padre Pepe, junto a los curas villeros, junto a una estructura que organiza comunidad, que genera un marco enorme de solidaridad en barrios muy vulnerables. Bien. Y ese valor yo creo que hay que rescatarlo siempre, porque eso es lo que nos permite, incluso en los peores momentos de la Argentina, haber pasado, como fue la pandemia, con una enorme capacidad de levantarnos de las cenizas. Nos pasó el macrismo, nos pasó la pandemia, y esa estructura de base en una Argentina con 10% de vulnerabilidad, de indigencia, hizo de un colchón de amortiguación. No hay que dejarlo nunca de agradecer. Total.